Hola amigos, buenas noches. Hace mucho frío. Me pregunto dónde está eso del cambio climático. Aquello que decía el secretario general de la ONU, Guterres, de que el planeta está en ebullición. ¿Dónde está que el planeta está sobrecalentado? La verdad es que hace frío, un frío intenso. En estos momentos, aquí donde estoy yo, provincia de Gerona, estamos más o menos a las 8 de la noche y la temperatura es ya a 0 grados. Entonces me pregunto dónde está el cambio climático. Además, las noticias de meteorología dicen que van a venir unos días con un frío algo más intenso. Sin embargo, en la parte norte de Europa las temperaturas han bajado muchísimo, varios grados bajo cero, incluso superando los 30 grados bajo cero. Entonces, ¿dónde está esto de cambio climático? No hay cambio climático. Pero bueno, con la estación del frío, con el frío intenso, cuando respiras aire muy frío, es lógico que te constipes, coges la gripe, coges un resfriado o incluso cojas el COVID. En países están muy acostumbrados al frío, en Rusia, en Finlandia, en Suecia, por ejemplo, pues a los niños o a los jóvenes les hacen salir a la calle con muy poca ropa, incluso a veces prácticamente desnudos, porque soportar el frío hace que se inmunicen más, adquieren más resistencia al propio frío y pues a los resfriados, las gripes y todo este tipo de enfermedades respiratorias que con lo del cambio del tiempo a un tiempo mucho más frío deriva de respirar aire demasiado frío. Respirar aire demasiado frío hace sus efectos en los pulmones y nos debilita. Bueno, pues ahora hay una ola de gripes, una ola de COVID, una ola de resfriados, pero esto es lo típico de todos los años, lo típico de todos los inviernos. Hoy he puesto las noticias del telediario y se han pasado varios minutos hablando pues de los hospitales colapsados, de que si la gripe, de que si los resfriados, de que si el COVID, de que si las vacunas, en fin, hablando de lo mismo. Pero no sería algo de tener que meter miedo o alarmismo a la gente, porque esto es lo típico de cada año. Y lo destacado de todo esto es que la ministra de Sanidad, Mónica García, la comunista, la médico y madre, que como acabo de decir es médico y madre, pues ha propuesto que para no colapsar las urgencias, para que no colapsar los ambulatorios y para no sobrecargar la burocracia, pues que cada cual que se sienta mal se conceda 3 días de baja. Es solo una propuesta. Puede funcionar esto con cualquier persona, solo porque se siente un poco mal. Ojalá baja por 3 días sin necesidad de pasar por el médico, o cualquiera pues que con afán picaresco, porque España es el país de la pizca picaresca, pues se aprovechen de alguna norma que haya que consiente legalmente coger 3 días de baja. Uno puede decir, ay, que me encuentro mal. Bueno, y voy a coger 3 días de baja, que aprovecharé pues 3 días para irme de fiesta, 3 días para tener relaciones con mi amante, 3 días para ir de excursión a algún sitio, pues aprovecharé para mí estos 3 días de la baja. Bueno, Mónica García considera que todo el mundo es bueno, que todo depende de la buena fe de cada uno. Y bueno, es una propuesta, que cada cual pueda coger 3 días de baja sin necesidad de ir al médico para no colapsar los ambulatorios, las urgencias y la burocracia que tiene que gestionar todo esto. Es una propuesta, se tiene que hablar con los sindicatos, con los médicos, con las comunidades autónomas, con diversidad de colectivos relacionados con el gremio sanitario y todo esto. Bueno, ¿esto funcionaría o no? Hay que tener en cuenta que desde hace varios siglos España es el país de la picaresca. Yo he estado prácticamente toda mi vida trabajando y sé que hay mucha gente mala, que hay muchos caraduras, muchos aprovechados, que cualquier mínimo resfriado cogen la baja y la cogen para cuanto más tiempo mejor. Y claro, esto está a cargo de la seguridad social y de la empresa también. Claro, si cualquiera coge la baja, esto también puede ser dañoso para la empresa porque la persona que tenía que estar allá trabajando no está ofreciendo el servicio, la producción se reduce,
las cosas dejan de funcionar, esto no es nada bueno para la empresa y tampoco para la seguridad social, porque pensar que todo lo que tiene que pagar el Estado, las seguridad social es del Estado, pues sale de nuestros impuestos y cada vez hay más y más y más gasto. Entonces todo esto tiene que salir de los que están trabajando. El Estado, el gobierno Sánchez, está haciendo un despilfarro cada vez mayor, un despilfarro cada vez más enorme. Ayudas de todo tipo, las bajas, las subvenciones a los sindicatos, a los ONGs, a todo tipo de chiringuitos, las pagas de los políticos, las pagas de los funcionarios. El Estado tiene mucho gasto y alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién lo paga? Pues fundamentalmente lo pagan dos. Los que tienen un trabajo y los que tienen patrimonio. A estos se les va arrancando a impuestos. Pensad, los que estáis trabajando, cada vez os hacen pagar más en impuestos. El impuesto de la renta cada día va subiendo más. Los costos sociales los van incrementando. Tenéis que pagar, por ejemplo, los aportes a la seguridad social. Tenéis que pagar no sé qué de solidaridad entre generaciones. O sea, aportar un poquito más de dinero para pagar las pensiones. Tenéis que pagar, por ejemplo, una parte para desempleo, otra parte para la seguridad social, perdón, para la formación profesional, por ejemplo. O sea, hay muchas quitas del sueldo y al final, pues acaba saliendo que más de la mitad de lo que se factura en un trabajador va para el Estado. Si un trabajador, por ejemplo, cobra el salario mínimo, pues el doble o más es lo que tiene que facturar la empresa. Si una persona, por ejemplo, cobra 1.000 euros netos al mes, significa que la empresa ya ha pagado otros 1.000 euros o poco más de 1.000 euros en gastos sociales. Ahora se está hablando, por ejemplo, de que se va a subir el salario mínimo, pero todo subir el salario mínimo solo significa también al mismo tiempo que van a subir los costes sociales, van a subir los impuestos. Entonces esta subida no compensa, no solo porque se tiene que pagar más impuestos, más costos sociales, sino también porque todo en general sube, porque hay que subir pues el salario mínimo de los otros sectores laborales y los costos sociales y los impuestos de los demás sectores laborales, lo que nos lleva a que todo se encarezca mucho más. O sea que estas alegrías de bajas, de subvenciones de todo tipo, de despilfarros en todos los sentidos, no es para dar muchas alegrías, porque al final alguien los paga. ¿Y quién los paga? El que trabaja y el que tiene el patrimonio, y esta es la realidad. No sé si Mónica García saldrá adelante con esta propuesta de los 3 días de baja, pero dará de qué hablar. Aunque no sé si el gobierno de Pedro Sánchez va a durar mucho, porque, por ejemplo, ahora de los decretos que había hecho, una lista larga de decretos de hace unos pocos días atrás, ahora toca ser convalidados por el Parlamento. Y ahora Junts dice que no los va a aprobar. Podemos también dice que no los va a aprobar. Ahora, por ejemplo, Podemos se está quejando de que el subsidio de los mayores de 52 años, que este gobierno actual lo ha rebajado, aunque lo ha incrementado para lo de las otras edades, pues ahora se está quejando de esto y quiere que se vuelva como mínimo al mismo nivel que estaba antes. Y en esto lo está condicionando el apoyo. Los de Junts también tienen otras aspiraciones. Se ve que han jugado algo de alguna reforma judicial que nos favorece mucho en lo de la ley de amnistía, o por lo menos esto es lo que van diciendo los medios de comunicación. Entonces, de estas medidas que se llaman anticrisis, de una serie de decretos, pero lo llaman, entre comillas, medidas anticrisis, dependen de los fondos europeos. Claro, si no se cumple con lo que se exige en la Comisión Europea, pues nos pueden cerrar el grifo de dinero. Pero ojo, estos fondos europeos, estos muchos miles de millones, que nadie se lo piensa que nos lo están regalando Europa, o decir, los demás países de Europa, es algo que España ya lo ha pagado. Entonces, el gobierno le interesa, pues, poder que se lo concedan. Porque el gobierno aquí en España es tan manirroto, tiene tanto despilfarro, tiene tanto gasto, que necesita desesperadamente el dinero. Entonces, si no lo van a apoyar unos o no lo van a apoyar los de Podemos, quizás vaya a buscar apoyo como el PP. Claro, el PP le va a decir que se puede abstener o le puede apoyar con unas condiciones. Y es que en los alimentos, el pescado y una serie de alimentos, pues no se va a subir el IVA.
y con la de la electricidad y el gas, que tampoco se vuelva a subir. Y así pues harían algo, pero fijaos una cosa, ¿qué pasa si antes Alberto Núñez Feijóo buscaba pactar como Partido Socialista y le dijo que 2 años de gobierno, él y 2 años de gobierno Pedro Sánchez, para cubrir la legislatura de 4 años, llegaron unos pactos y al final Pedro Sánchez lo accedió. Pero ahora si es que en el supuesto que lo apoyara el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que les concedan los fondos europeos, es porque parte de estos fondos europeos van a las comunidades autónomas. Y en una inmensa mayoría, en una amplia mayoría de las comunidades autónomas está gobernando el Partido Popular, que necesita el dinero de los fondos europeos. Y esto es lo que en realidad pasa, aunque Isabel Díaz Ayuso ha dicho que al Partido Socialista ni agua, no hay que apoyarle en nada. Pero bueno, esto ha sido la noticia de hoy más o menos. Pues va a haber muchos colapsos, en la televisión lo de la gripe, del COVID, intentando meter miedo a la gente. Lo que ocurre es que todos los años pasa lo mismo, la gente se resfría, la gente coge la gripe, y bueno, están hablando de colapsos. Bueno, ¿qué pasa? Que los médicos, el gremio de los sanitarios, igual que los funcionarios, cada vez son más holgazanes y más irresponsables, porque antes, hace ya muchos años, cuando ibas al médico te atendían el mismo día y no necesitabas esto de pedir las citas. Ahora pides cita para ir al médico y te lo dan para unos días adelante, incluso para la próxima semana y unos días adelante, muy tarde. No te atienden los médicos y además que ahora hay más médicos que antes. Antes con pocos médicos todo el mundo estaba bien atendido y ahora con muchos más médicos pues hay que pedir cita previa y te lo dan para muchos días muchos días adelante. Por tanto, no hay un buen servicio médico, porque en muy buena parte, porque hay muchos médicos responsables y holgazanes. Y con lo de la pandemia han tenido la oportunidad de ser aún muchos más holgazanes y mucho más irresponsables, dejando aparte que les van a obligar a llevar una mascarilla, y claro, con la mascarilla no se respira bien. Pues se siente muy mal, tampoco se puede trabajar bien todas las horas con una mascarilla. Esto también lo tienen que sufrir. Y otra cosa que nos ocultan mucho es que ahora, comparado con ya varios años atrás, ¿cuántos millones de inmigrantes hay? ¿Y cuántos de ilegales? Y todos estos inmigrantes que tienen familias numerosas, todos están usando los servicios sanitarios y por tanto es inevitable que acaben colapsados. Hay demasiada gente afuera que no ha aportado nada, que no ha pagado. Pues se están beneficiando del sistema y esto se traduce en un peor servicio. Porque si antes, hace muchos años atrás, el médico te atendía al mismo día, incluso lo llamabas por teléfono y te venía a tu propia casa y te observaba cómo llevabas el resfriado o cómo llevabas la gripe. Y ahora pues no te atiende hasta pasar una serie de días. Y como no te dan la cita al momento que las citas, tienes que ir a urgencias. Y cuando vas a urgencias, te hacen esperar muchas horas con los servicios de urgencia colapsados, llenos de gente, en los cuales los contagios se facilitan más. Hay más probabilidades de que te contagies si hay un mogollón de gente alrededor que todos están enfermos. Esto es un absurdo, pero esto es lo que hay y así es como va España, por desgracia. Bueno, pues doctora, de la propuesta de la ministra comunista de Sanidad, la médico y madre, de que cada uno se autoperciba enfermo y diga, voy a tomar 3 días de baja. Es una propuesta que no sé a dónde llegará. Yo no creo que les sepa bien a las empresas porque, y si son las empresas las que tienen que pagar, bueno, lo paga la Seguridad Social. Lo que te dé la Seguridad Social lo están pagando todos, los trabajadores y los que tienen patrimonio con los impuestos. Y también las empresas quedan perjudicadas porque una persona no se presenta al trabajo, pues perjudica a la empresa también. ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo va? Busca un sustituto. Además, la picaresca. En España somos país de picaresca y de muchos holgazanes y mucha picaresca. Y claro, como hay más picaresca, hay más pícaros que gente honrada, es una minoría, pues muchos lo van a aprovechar diciendo que se encuentran mal, que tienen la gripe, o que tienen un resfriado muy fuerte, van a coger los 3 días de baja para pues, hacer para lo que quieran, para divertirse, y lo van a aprovechar. Al fin y al cabo lo van pagando los demás, los que trabajan.
Es un sistema perverso que se tendría que hacer mirar, se tendría que revisar y corregirlo porque España cada vez está más podrida, más endeudada, la vida es más difícil, todo es más caro, el que trabaja cada vez tiene que trabajar más y pagar más para mantener a los demás y así vamos. Ojalá que algún día las cosas cambien. Bueno amigos, muy buenas noches. Adiós.